mente cuando le hablamos de perseguidos pero no vencidos? ¿Quién se le viene a usted a la mente de pronto de la Biblia? Alguien que haya sido constantemente perseguido en diferentes luchas, diferentes dificultades, pero no vencido. Yo quiero que vayamos al texto base, lo que lo vamos buscando mientras tanto, segunda de Corintios 4, del 8 al 10. Segunda de Corintios 4, del 8 al 10, para los que toman nota, vamos buscándola. Perseguidos, pero no vencidos. Los que de pronto no trajeron Biblia, de pronto porque se le quedó, no la tiene. Creo que la iglesia por ahí estuvo haciendo algunas donaciones de la palabra. La palabra es muy importante. Yo sé que en el celular usted la puede buscar, pero tener la Biblia realmente física es muy importante. Nos lleva a escudriñar y a buscar la palabra. Entonces, bueno, segunda de Corintios 4, del 8 al 10 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que se ponen de pie para leer la palabra, creo que es algo que la iglesia, digamos, como que ha estipulado, es importante, es respeto, es reverencia. Y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Quién está hablando acá? Iglesia, se puede sentar. Pueden sentarse, por favor. Aquí está hablando Pablo, el apóstol Pablo, que ya creo que ya todos han leído sobre él, todos han escuchado sobre él en la Biblia. Pablo, que era Saulo de Tarso, ¿cierto? Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, perseguía a la iglesia constantemente, quería y estaba, digamos, atribulando constantemente, perseguía a la iglesia, aún los mataba. Yo creo que vamos a la introducción ahí está más adelante en la diapositiva. Y yo creo que Pablo tenía algo importante, era que Pablo conocía que el sufrimiento. Pablo fue golpeado, encarcelado y fue perseguido. Pablo nunca se rindió porque entendía que las cadenas del siervo no pueden detener ¿qué? El propósito de ¿qué? Del misionero. Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Usted lo lee ahí en Hechos, desde Hechos 7 en adelante, ustedes pueden empezar a leer toda la historia de Pablo, llamado más que todo como Saulo de Tarso. Pablo como tal, él perseguía a la iglesia y es más, dice en Hechos 7 que cuando le trajeron a Esteban, él permitió que lo mataran y aún guardó su ropa, ¿cierto? Como si fuera un trofeo. Todo lo que Saulo hizo, como perseguía a la iglesia, cómo los encarcelaba, cómo los maltrataba. Y ahí en Hechos 9 podemos ver cómo Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Dice que Saulo cayó de su caballo, entonces iba en su caballo, dice que cayó y una voz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. No sé si usted de pronto entiende cuando lee la palabra dar cosas contra el aguijón. Está como el animalito del caballo y se le para una avispita o un animalito en su lomo y él empieza a dar pata y a dar pata y a dar pata para quitarse el animalito. ¿Usted cree que lo va a lograr? Es difícil, no lo va a lograr. Eso le está diciendo el Señor a Saulo, hey, venga, dura cosa te dar cosas contra el aguijón, por más que me persigas, por más que estés encima de mí, no lo vas a lograr. Y le pregunta, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice que le cayó una ceguera, a Saulo de Tarso le cayó una ceguera y fue llevado a una calle que llamaba La Estrecha y dice que el Señor le habla a Ananías y le dice, Ananías, ve a aquel lugar, impon las manos sobre Saulo y él dice, no, Señor, pero él persigue la iglesia. Él mata a la iglesia, Señor, a todo el que él ve lo puede encarcelar y todo, y tiene permiso y todo, lo puede hacer sin ningún problema. Y el Señor que llega y le dice, ve y ora por él, porque yo le mostraré cuán duro le es padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuán duro le es padecer por mi nombre. Y Pablo sí que sufrió. Y Pablo sí que sufrió. Ahí donde está en el texto, que es Hechos 16, del 22 al 25. Habla cuando, si quiere yo les cuento rápidamente la historia, y habla cuando dice que Saulo fue, ya llamado Pablo, fue golpeado, fue maltratado, y dice que fue metido a la cárcel, fue llevado a la cárcel, y dice que cuando llegaron a la cárcel, Saulo o Pablo empezó a quejarse, y empezó a quejarse y a quejarse, sí, ¿sí lo han leído o no?
Sí empezó a quejarse. ¿Qué empezó a hacer Pablo? Dice que fue llevado con Silas y empezaron a cantar cantos y himnos al Señor y empezaron a adorar, a exaltar el nombre de Dios y empezaron a cantar himnos al Señor en ese lugar, aún estando golpeados y maltratados. Y como que el carcelero se quedó dormido y dice que un ángel del Señor vino y hubo un estruendo y la cárcel fue y todas las puertas fueron abiertas. Cuando el carcelero llega y dice que abrió sus ojos y vio todo ese estruendo y todas las puertas abiertas, se iba a clavar una espada. Y Pablo llega y le dice, no, 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 no hagas eso. Aquí estamos, aquí estamos. Y él le responde. ¿Qué le responde el carcelero? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo llega y le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Ahí es donde viene el texto que todos muchas veces pensamos o creemos que porque creemos en el Señor, mis hijos o mi familia va a ser salvo. No, eso es algo de cada cual, ¿cierto? De cada persona, eso es individual, la salvación es única, cada cual busca su, digamos, su salvación y cada cual busca al Señor. Pero a lo que voy con esto es que Pablo no fue llevado allá por casualidad. Pablo no fue llevado a la cárcel por casualidad, no fue golpeado por casualidad. Ya Dios con todo eso tenía un propósito especial. Tenía un propósito, era que ese carcelero, ese hombre que estaba allá y tal vez los otros presos que habían, conocieran del Señor Jesucristo, conocieran del amor de Jesús. Y fue llevado con un propósito. Dice que el carcelero lo cogió a él y a Sila, lo llevó a su casa, le limpió las heridas. Dice que los vendó, le limpió sus heridas. Y que él y toda su familia recibieron el mensaje y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Recibieron al Señor. Iglesia, ¿usted escuchó lo que pasó ahora en esta obra de teatro? ¿Es mentira o es la realidad lo que estamos viviendo, iglesia? Es la realidad de lo que estamos viviendo, iglesia. Estamos quietos, estamos sentados, estamos parados. Y hay veces nos toca, así, por más cansados que estemos, ir a predicar el Evangelio. Predica en todo tiempo y habla solo cuando sea necesario. Iglesia, ¿cómo estamos viviendo delante del Señor? Si estamos cumpliendo el mandamiento, si estamos cumpliendo la palabra. Por tanto, id y haced discípulos. Dice, y predicad y enseñarles todo lo que yo les he mandado, todo lo que les he enseñado. Iglesia, si estamos predicando o estamos en silencio, o estamos callados, iglesia. Haz que no tengo tiempo. Haz que a quién le voy a predicar, iglesia. Cuando vas en el metro, la persona que está al lado. Ayer estábamos reunidos con algunos de los muchachos en la casa y que alguien estaba predicando y pues fue como un chiste, pero me dio risa, que alguien estaba predicando y llegó a una casa y tocó. Señora, está haciendo muchos calores, ¿cierto? Es que, uff, qué calores. El infierno es peor, arrepientas. Chistecito ahí, pero iglesia, es la realidad. Debemos empezar a predicar a Cristo. Y se lo digo, Saulo de Tarso vivió muchas cosas, o Pablo, vivió demasiadas cosas, fue golpeado, fue maltratado, o sea, vivió un sinnúmero de cosas. Y él era ciudadano romano porque nació en Roma, pero él era de la tribu de Benjamín. Él era de la tribu de Benjamín, era de la descendencia de quién? De Jacob, que fue llamado Israel. Era un hombre que fue sembrado y él decía, todo lo que él hacía, él creía que lo estaba haciendo bien porque él amaba a Dios y él perseguía a la iglesia y dice que los hacía matar, los encarcelaba. Él creía que estaba haciendo las cosas bien para el Señor y lo hacía con celo profundo y con un amor profundo por el Señor. Pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, entregó su vida por predicar a Cristo. Entregó su vida y el apóstol Pablo llegó al punto de decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y todo lo tengo por estiércol por ganancia a Cristo. Ahí dice basura, pero todo lo tengo por estiércol, por ganancia a Cristo. Iglesia, seguir al Señor Jesús cuesta. No ha sido fácil, es duro, yo sé que para muchos de ustedes, pero iglesia, créanme, yo sé que tal vez en este momento, o sea, a algunos de pronto no les puede gustar, pero qué rico tener dos cultos. Qué rico que esto tenga dos cultos lleno totalmente hasta atrás y que podamos crecer y avanzar, iglesia. Mira, de aquí cómo se ve de bonita la iglesia. Ver la iglesia desde acá toda llena hasta atrás, hasta el fondo, es una bendición. Y eso es lo que necesitamos. Ahora estábamos orando por esa música que estaba sonando, la música de fondo que teníamos afuera. Y el Señor pues quitó como esa música o esa distracción para que usted pueda recibir la palabra de parte de Dios, iglesia. Pero tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que llevar la palabra. Yo desde que conozco al Señor he predicado el Evangelio en los buses, vendiendo confites en los buses, iba, vendía confites y predicaba. Señor, yo quiero predicar tu palabra en todo lugar donde usted me lleve, yo quiero predicar tu Evangelio. En las empresas donde he estado, llevo como 7. Y en las 7 siempre he empezado desde abajo. Y Dios me ha ido bendiciendo, pero por donde llego predico la palabra, comparto el Evangelio, porque la palabra dice que Dios honra a los que le honran.
pero que el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, iglesia. Siéntase orgulloso de ser embajador de Cristo. Somos embajadores de Cristo Jesús. Pablo se sentía orgulloso. Se sentía orgulloso. Dice que fue golpeado y maltratado. Y más sin embargo lo tiraron fuera de la ciudad. Lo cogieron. ¿Y sabe qué hizo él? No, no vuelva a entrar allá. No vuelvas a predicar en ese lugar. Y más sin embargo, ¿sabe qué es lo tremendo que sucedió? Llegó él y se paró y volvió de nuevo, ingresó otra vez de nuevo a la ciudad a seguir predicando a Cristo Jesús, a seguir predicando al Señor. Yo quiero tocar 4 puntos en esta mañana, 4 puntos especiales. Y el primero es atribulados, pero no angustiados. Atribulados, pero no angustiados. Y vayamos a la palabra al Salmo 34:19. Salmo 34:19. Para los que toman nota ahí. Iglesia, Salmo 34:19. Atribulados, pero no angustiados. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La tribulación forma parte del llamado misionero. La tribulación forma parte del llamado misionero. Y yo no sé, iglesia, con esa imagen que usted ve ahí, usted se imagina qué tribulación tan tremenda. Y yo quiero, en Daniel 1 habla, cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, estaban ahí y fue llevado fuera de su ciudad, llevado a Babilonia. Y dice que el rey quería cambiar ¿qué? Todas sus costumbres y sus tradiciones. Daniel no fue llevado a Babilonia por casualidad. Daniel fue llevado a Babilonia con un propósito especial. Y es que el evangelio o el mensaje del Señor fuera llevado a ese lugar de Babilonia. Y dice que cuando llegó allá, le iban a cambiar hasta su alimentación, la comida sacrificada a los ídolos del rey. Y dice que Daniel le dijo a aquel hombre, hey, venga, no me ponga a comer de esto, o sea, yo no quiero comer de eso porque eso no va conmigo, déjeme comer legumbres. Y él llega y le dice, cuando usted llegue y se ponga más flaco, el rey me va a matar. Y él dice, probemos por lo menos una semana. Y si usted ve que no, yo sigo comiendo esa comida. Pero dice que era más fuerte que todos los otros. Y dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y fue llevado a ese lugar. ¿Y se guardó qué? Intacto. Y lo que dice ahí en Daniel 3 está hablando cuando llega el rey y saca un edicto y saca una imagen que cualquiera que adorara, que no se postrara ante la imagen que el rey había sacado, iba a ser echado ¿qué? En el horno de fuego ardiente. Pero dice que los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, dice que ellos dijeron, no rey, no nos postraremos. Así el Señor, sabemos el Dios que tenemos, pero así no nos salve, así no nos saque de ese oro, no vamos a adorar esa imagen. Y dice que fueron echados al horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Y cuando fueron echados allá, dice que el horno fue calentado ¿cuántas veces más? 7 veces más. Que aún los hombres de esos acuerpados y grandes que lo echaron a ese lugar, dice que aún la llama los quemó a ellos. Pero cuando fueron echados allá esos 3 hombres, dice que el rey miraba y dice, venga, no echamos 3, porque hay 4. Y el otro tiene el aspecto como de los dioses. ¿Quién era esa cuarta persona que estaba ahí? ¿Ah? Cristo Jesús estaba ahí en medio de ellos, aún en medio del juego y en medio de la dificultad, el Señor va a estar con usted. Cuando usted es menospreciado, cuando usted es rechazado por el Evangelio, el Señor va a estar por usted. En las empresas que yo he estado, yo no sé, es tremendo porque llegó un hombre, un testimonio cortico, llegó un hombre muy mal, el man estaba muy mal, yo lo veí acongojado. Y cuando veo el carro que llegó en la grúa, el carro lleno de sangre por todas partes. Y fue que la esposa murió en ese accidente. Entonces imagina cómo llegó este hombre a reparar su carro y saber que había perdido a su esposa en un accidente, solo porque se tomó 3 traguitos, solo 3 traguitos. Yo llegué y lo cogí, lo abracé y empecé a orar por él. Y ese hombre lloraba y me abrazaba llorando. Y era llorando, pero no paraba de llorar, estaba compungido y no paraba de llorar. Y yo solamente oraba por este hombre, porque no solamente trabajo reparando carros, también trabajamos reparando almas. Y eso es una parte importante. Cuando llegue y me ve gerencia y me llama y me dice, Fred, hágame un favor, usted no sabe que aquí está prohibido hablar de Dios. A mí se me dieron las lágrimas. Y yo, no, hágale tranquila, yo renuncio. Yo renuncio. Yo no puedo negar mi fe y no puedo negar al que me salvó, al que me restauró. Tan lindo es el Señor, que ese Señor fue entrando en ese momento. El mismo Señor por el que yo había orado 3 días después, cuando me prohíben esto, fue llegando allá a la empresa, que quería hablar con gerencia general, porque sentía que Dios había restaurado su vida y que sintió algo especial en su corazón. Y yo, Señor, sé tan lindo, Padre, Dios mío bendito.
Tan lindo que es usted, Señor. Yo honro a los que me honran, pero prefiero renunciar a una empresa que dejar de hablar de mi Señor. Prefiero renunciar a un salario tal vez muy bueno, lo que sea, pero para mí más importante es mi Señor. Iglesia, eso es lo que tú debes hacer en todo tiempo y en todo momento. Predicar a Cristo en todo tiempo con tu forma de vivir, con tu forma de caminar. Es duro. Y en más de una empresa que estaba ha pasado lo mismo. Ha pasado lo mismo en más de una empresa. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que usted predique a Cristo. El diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Iglesia, no nos podemos quedar callados, tenemos que predicar a Cristo en todo tiempo y en todo momento. No tenemos por qué tener temor. Ese Dios que guardó a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego y que estaba ahí en medio de ellos, cuando el rey los mandó a sacar, dice que ni las cuerdas, ni esas cuerdas que tenían, ni olían a quemado, que ni un solo cabello se les quemó. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con ellos, iglesia. Y Dios está contigo y está conmigo en este momento. Y debemos de predicar a Cristo, debemos llevar a Cristo a cada rincón y mostrar que tenemos un Dios real. Por más atribulados que estemos, no vamos a estar angustiados porque el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros en todo tiempo. Y esto sucedió acá en este texto. Daniel 3, lea la historia. Si usted sigue leyendo toda la historia de Daniel, Daniel no fue llevado allá por casualidad. Fue llevado con un propósito especial. Y es que no solamente fue Nabucodonosor, también fue Belsasar, fue el rey Darío, el rey Ciro, cuatro reyes. Cuatro reyes. De Belsasar no lo cuenta tanto, habla de cinco reyes. El otro no está en Daniel, pero según la historia dicen que habían cinco reyes. El otro no habla nada de él, seguro porque no había nada importante que comentar, pienso yo. Pero en esos cuatro reyes dice que de los tres, Belsasar no lo habla, pero los otros tres dice que le entregaron la vida al Señor y reconocieron al Señor y decían, porque el Señor gobierna sobre el cielo y sobre la tierra. Y entregaron su vida al Señor. ¿Usted cree que fue casualidad, iglesia, que Daniel hubiera ido a Babilonia? ¿Usted cree que fue casualidad? ¿Y cuánto tiempo estuvo Daniel allá en Babilonia? Ya estaba profetizado. 70 años, ¿sí o no? 70 años iba a pasar después de la cautividad para que el Señor volviera a restaurar el pueblo de Israel. Volviera a restaurar otra vez de nuevo el pueblo de Dios. Daniel fue llevado allá, no por casualidad, iglesia, fue llevado con un propósito. Y no sé usted dónde está en esta mañana, en qué empresa, en qué lugar, en qué colegio, universidad, no sé dónde estás, pero no es casualidad en el lugar donde usted está. Donde usted está, tienen que ver que usted tiene lo más importante y es Cristo Jesús en su corazón. Porque Cristo en mi vida, esperanza de gloria. Cristo en mi vida, esperanza de gloria, iglesia. Y usted y yo somos embajadores de Cristo. Amén, iglesia. El otro punto habla de perseguidos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no desamparados. Y vamos a Mateo 28:20, iglesia. Mateo 28:20. Los que toman nota o para que lo busquen, Mateo 28:20. Y dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Usted sí sabe, iglesia, cuántas veces dice en la Biblia, no temas? Iglesia, ¿sí sabe cuántas veces dice en la Biblia, no temas? 365 veces. ¿Y cuántos días tiene un año? 365. O sea, ¿un qué? Un no temas para cada día. Un no temas para cada día. No temas. No temas porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con nosotros todos los días, iglesia. Y ahí en Daniel 6, también les cuento rápidamente la historia para no leer solamente Daniel 6, 6, 22. Ahí es cuando Daniel sacan un edicto. Daniel es colocado por encima de todos los gobernadores y sátrapas y sacan un edicto que cualquiera que adore a otro Dios fuera del rey sea echado en el foso de los leones. Y al rey le pareció agradable. El rey se le subió el orgullo y dijo, no me parece mala idea. Y dice que sacan el edicto y lo firma y lo sella con su anillo. Y ningún edicto de la ley de Media y de Persia puede ser abrogado. Y él firmó ese edicto y lo firmó con su anillo. Cuando los gobernadores y sátrapas, dice que Daniel se dio cuenta, perdón, que sacaron el edicto, pues se escondió y tuvo mucho miedo. ¿Sí dice la Biblia así? ¿Qué hizo Daniel? Dice que iba y entraba a su recámara y oraba ¿qué? 3 veces al día. Iglesia, 3 veces al día. Iba y oraba. Y siempre abría su ventana y estaba orando con la ventana que daba hacia Jerusalén.
orando por su nación, que esa nación fuera otra vez restaurada a Israel y que volvieran a restaurar y a levantar el templo para ir a glorificar y exaltar el nombre de su Dios allá. Y estaba siempre orando 3 veces al día. Cuando los gobernadores y sátrapas se dan cuenta, dice que van y le dicen al rey: hey rey, se pasó rey, que Daniel no respeta tu edicto. Y sigue orando a su Dios. Y dice que al rey, que le alegró, le pesó en gran manera, y dice que le dolió. Intentó librarlo y no pudo. Y no pudo. Y dice que hizo lo posible. Y dice que cuando fue y lo echó en el foso de los leones, le dijo algo especial. Iglesia, ¿qué es lo que estamos hablando? De misiones. Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te pueda librar. ¿Al que tú qué? Iglesia, continuamente sirves. No cada que hay conveniencia, o cada que llega la platica, o cada que llega la quincena, o cada que me bendicen. Daniel servía a Dios continuamente, sin importar a dónde iba. Y yo no sé si usted ve esto acá, esta imagen acá tan tremendo, pero dice que cuando Daniel fue echado, dice que el rey se fue para su recámara y no durmió, ni comió, dice que ayunó, y era preocupado por Daniel. Y cuando se levantó, ahí mismo fue, ¿qué le dijo a Daniel? Daniel, Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar. Vive para siempre, oh rey, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante ti y ante él fui hallado inocente. Fui hallado inocente. Fui hallado inocente. Dice que cuando el rey lo sacó, yo no me imagino, yo no sé, yo no sé si se imagina esta escena, pero yo creo que Daniel durmió mejor que el rey, con un león encima, todo calientico, con todos esos pelos de león ahí y un león abrazándolo. ¿Ah? Y el otro ahí sobándolo con la cola. Yo no me imagino, imagínese la escena como usted la quiere imaginar, pero yo me imagino ese Dios tan maravilloso. El ángel cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y ese Dios, ese mismo Dios que guardó a Daniel, es el mismo Dios nuestro. Es el mismo Dios tuyo, el mismo Dios mío, el mismo Dios que guardó a Sadrach, Mesach y Abednego. Es el mismo Dios tuyo y es el mismo Dios mío. Él no cambia, Él no inmuta. Simplemente que usted y yo hay veces no hacemos cosas diferentes para Dios. Y veces por eso muchas veces no vemos milagros sobrenaturales, iglesia. Porque a veces no creemos en el poder del Señor. No creemos en lo que el Señor tiene para nosotros. Mira lo que pasó ahorita. Aquí estaba la iglesia. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Iglesia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, iglesia. Despiértate tú que duermes, iglesia. Llevar el evangelio. Yo no tengo que ir a Asia. Este año sí me voy para México. Iglesia, vaya. Hágalo tranquilo, no hay ningún problema. Vaya a Asia, vaya a Estados Unidos, vaya donde quiera. Pero si no hay un despertar y usted no predica acá, eso es como cuando usted gana poquito y dice: no puedo diezmar, o no puedo darle a mi papá la liguita porque gano muy poquito. Si usted no le da de lo poco, no le va a dar de lo mucho, iglesia. Si usted no siembra de lo poquito, usted no va a sembrar de lo mucho. Y si usted no predica ahora en este momento acá, iglesia, tampoco va a predicar en otro país. Va a ir solamente a pasear y ya, iglesia. Iglesia, la necesidad está acá en nuestra cuadra, está en nuestro barrio. La necesidad está en todo lugar, iglesia. Pero tenemos que mostrar y vivir a Cristo. Daniel, ¿cuánto habló Daniel? No, yo soy evangélico, soy cristiano. Yo no puedo adorar esa imagen. No. Religiosamente, calladito, sin hablar tanto. Por eso predica en todo tiempo y habla solo cuando sea necesario. Fue echado en el foso de los leones y a través de su testimonio y de su vida para el Señor, el rey sacó un edicto: que cualquiera que adorara a otro Dios fuera el Dios de Daniel, era descuartizado, muerto. Solo con su vida y con su caminar y su testimonio, toda una nación empezó a orar al Señor y empezó a glorificar al Señor. Iglesia, con tu vida y tu caminar pueden adorar al Señor. Pero iglesia, hay veces nos ven a nosotros y este sí va a la iglesia, Dios mío bendito. Pero ¿por qué le pega a la señora? No, pues que es un puño santo. Iglesia, ¿cómo estamos viviendo nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa? Nuestros hijos nos ven como un ejemplo a seguir, mi esposa. Nuestros vecinos sí nos ven como un Daniel, que nos guardamos y aún no nos importa ser echados en el foso de los leones, ser despedidos. No nos importa lo que estemos viviendo por mostrar a Cristo. Ojo, y no es ser religioso, iglesia. Es mostrar realmente al Señor como debe de ser. Y el otro punto, el tercero dice, y lo otro es, Dios no promete ausencia de pruebas, sino su presencia en medio de ellas. ¿Sí escuchó, iglesia? Dios no promete ausencia de pruebas, porque mire que Daniel estuvo ahí. Solo su presencia en medio de ellas.
Las pruebas van a llegar, iglesia, y eso hace parte de la formación, eso hace parte del diario vivir, iglesia. Las pruebas son importantes, hacen parte de nuestra vida, eso es lo que forma nuestro carácter. Usted ve que ese tiempo, iglesia, cuando yo vivía confites en los buses, para mí era fácil pararme en un bus, hablar de Cristo y vender confites. A mí me daba pena. La primera venta que hice, me paré y gagué 200, 3 por 500. Y todo el mundo me compró, todo el mundo se reía. Pero pararme en ese lugar en un bus, yo les decía, yo sé que Dios me va a bendecir con algo más especial. Yo sé que sí, pero estoy acá más que por vender un confite, por decirle a usted que Cristo Jesús le ama. Y no es un confite simplemente. Si quiere no me lo compre, pero lleve el mensaje del Señor Jesús y no olvide que el Señor Jesús dio la vida por usted en una cruz. Dio la vida por usted, iglesia. El Señor dio la vida por nosotros. Y eso es llevar a Cristo Jesús. Dice, derribados, pero no destruidos. Y vamos a buscar Romanos 8:37. Iglesia, derribados, pero no destruidos. ¿Sí me entendió lo que le quiero decir? Derribados, pero no destruidos. Mi esposa me hizo una pregunta y me decía, amor, no entiendo muy bien la frase derribados, pero no destruidos. Si ya estamos derribados, amor, ¿qué? Yo le ponía el ejemplo cuando estoy jugando, por ejemplo, fútbol y me meten un cargazo y yo caigo al piso, ¿cierto? Me puedo quedar derribado o me puedo parar y seguir peleando la batalla, ¿cierto? Y yo le digo, mami, es similar a esto. ¿Cuántas veces nos caemos? 7 veces se cae el justo, 7 veces le levantará el Señor. Podemos caernos una y otra vez, pero lo importante no es mirar la caída, sino mirar cómo nos vamos a levantar, iglesia. Cómo nos vamos a levantar. Entonces, derribados, pero no destruidos. Y Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Génesis 50:50. No lo busquen. Les voy a contar también rápidamente la historia. Ya saben de quién estamos hablando acá cuando mentamos Génesis 50:50. Ya se les viene 50, perdón, 20. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando hablamos de Génesis 50? ¿Qué personaje se le viene a la cabecita? ¿Ah? José. Aquí estamos hablando de Génesis. Estamos hablando de José. Ustedes saben que José, un muchacho, dice que Jacob tenía 12 hijos, ¿cierto? Jacob, el que pelea con el ángel del Señor, el que el hermano ahorita en la alabanza hablaba, y dice que pelea con el ángel del Señor y le cambian el nombre a ¿qué? A Israel. De ahí viene ¿qué? Las 12 tribus de Israel, y entre ellos estaba José. Y dice que sus hermanos envidiaban mucho a José porque José lo amaba más que a todos sus hermanos. Y dice que le compró una túnica de colores, y en ese tiempo las túnicas las usaban los reyes y todo. Entonces, claro, sus hermanos envidiaban a José. Y dice que sus hermanos fueron a trabajar. Cuando fueron a trabajar, dice que su padre mandó a José a mirar qué estaban haciendo, a que les llevara comida, les llevara lechita. Y cuando llega, dice que sus hermanos lo vieron, lo metieron a una cisterna, a un pozo, querían matarlo, pero Judá guardó la vida de su hermano. Y cuando lo echaron ahí, menos mal el pozo estaba vacío. Dice que después lo sacaron, pasaba una cuadrilla de Egipto, digamos, la gente que trabaja para Potifar, y dice que lo vendieron. Vendieron a José y fue llevado ¿a qué? A Egipto. ¿Usted cree que José fue llevado a Egipto por casualidad? Ya eso estaba escrito. Había un propósito especial. Y José fue llevado a ese lugar con un propósito especial. José vivió un sinnúmero de cosas. José fue ¿qué? Fue tratado como violador, fue encarcelado, pero dice que todo lo que José tocaba, ¿qué pasaba con eso? Prosperaba, porque el Señor estaba con José. Escucha, iglesia, derribados pero no destruidos. Dios permite la prueba, pero Él está con nosotros en medio de la prueba. José fue llevado a ese lugar, tratado como violador, fue encarcelado, pero aún llegó a la cárcel y aún la cárcel prosperaba. Aún la cárcel era bendecida, iglesia. Iglesia, se los digo de corazón, predicar a Cristo Jesús y llevar a Cristo Jesús es tan especial. Yo empecé a trabajar a la edad de más o menos 19 añitos, teniendo confites en los buses. Vuelvo y le digo, pasé a diferentes empresas, he trabajado por ahí en 7, 8 empresas. Y en otra que llegué, también pasó lo mismo. Llegué a la que llegué en este momento que estoy, empecé a predicar de Cristo, empecé a hablar del Señor, una reflexión corta y una oración, 53 personas, un auditorio,
ese es el equipo de trabajo con el que yo estoy y llevaba el evangelio. Pero había personas que hacían cosas de pronto no muy sanas y me mandaron para gestión humana, que yo parecía más un pastor que un jefe. Entonces me llamaron de gestión humana y me dijeron, Freddy, usted no sabe que aquí está prohibido hablar del Señor. Entonces ahí estaba el dueño a un lado y estaba la gerente de gestión humana. Yo le dije lo mismo, no hay ningún problema. Yo nada más les doy una reflexión corta y una oracioncita. Y les comparto los indicadores y cómo van los indicadores, cómo vamos en ventas, cómo Dios ha bendecido la empresa, cómo pasamos de 600 a tantos millones, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Eso es lo que yo hago. Yo no le veo nada de malo, pero si usted de pronto les incomoda, tranquila, no hay ningún problema, no tienen que despedirme, yo renuncio, tranquila. Cuando el jefe, yo salí de la oficina y el jefe me coge por la espalda, el dueño, y me coge, Freddy, ¿qué pasó? Tranquilo, forme su equipo. No se preocupe, forme su equipo, Freddy. Ha habido un cambio muy bonito de las personas. Siga llevando la palabra como usted la está llevando. Y yo, Señor, muchas gracias. Muy agradecido. Y ya después me llama, mi esposa estaba sentada, sube como a las que horas, no sé, mi amor, como 7 de la noche. Me llama el gerente, el otro gerente, el segundo al mando después de él. Y me llama, estaba acostado con mi esposa. Y me dice, Freddy, ¿usted me puede hacer un favor? Y yo, claro que sí, señor, con todo el gusto, para que soy bueno. Traiga la palabra, traiga la reflexión que usted trae en sus reuniones para que la comparta a todos los gerentes de Autolarte, a toda la gerencia y para que ore por nosotros. Y ahí estaba la gerente de gestión humana y yo, tan lindo que es usted, señor. Saqué una reflexión de Venciendo Gigantes, la enfoqué más del crecimiento de la empresa, Venciendo Gigantes cuando se lo monta acá el hombre y pasa todo el campo, y les hablé de la importancia de ser verdaderamente líderes y no jefes. Y oré por ellos y les compartí que el mejor líder que tenemos es Jesucristo. Y fue nuestro mayor ejemplo de vida. Y que así debemos ser nosotros como líderes en una empresa. Entonces el Señor es tan lindo que yo honro a los que me honran. ¿A qué voy con esto? No por presumir, no. Porque quiero compartirle. Cuando usted honra al Señor, Dios te va a honrar a ti. ¿Qué pasó acá con José? José fue ¿qué? Honrado porque honró al Señor. Fue puesto al mando como segundo después de Faraón. Y no se tomaba una decisión si él no daba la autoridad. ¿Y qué pasó con José en ese lugar? Dice que José llegaron sus hermanos, dice el Señor lo que hizo, lo que dice este texto acá 50-20, es que lo que ustedes querían hacer para mal, el Señor lo encaminó para bien, para guardar y preservar a mucho pueblo de la hambruna que iba a haber. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, las 7 espigas, y dice que José llegó allá con un propósito, y cuando llegue dice Faraón, ¿quién más que tenga el espíritu de los dioses como usted y que tenga tanta sabiduría como usted? Usted va a estar puesto ahí, y ahí estuvo José. Iglesia, donde usted está haciendo de bendición su empresa. Donde usted y yo estamos, iglesia, somos de bendición. La iglesia es bendecida o nuestra empresa es bendecida. Lo que estamos tocando prospera. Dice que todo lo que José tocaba prosperaba porque Dios estaba con él. Y estamos hablando de las misiones. José fue llevado allá a Egipto con un propósito especial. Y no solamente fue preservar al pueblo, llevar la palabra del Señor y llevar el testimonio del Señor, iglesia. Donde usted y yo estamos con un propósito especial. Y es predicar a Cristo Jesús y servir a Cristo Jesús. Ojo, iglesia, no ser religioso. No ser religioso, ir a juzgar a todo el mundo. Hijo del diablo, te vas a condenar. No es eso. Estamos hablando de mostrar el amor de Cristo Jesús. Estamos hablando de llevar el amor de Cristo Jesús, de mostrar a Cristo Jesús en lo que hacemos. Porque hay algunos de nosotros, iglesia, que hay veces es más lo que juzgamos que lo que predicamos. Y estamos juzgando a todo el mundo, condenando a todo el mundo. Cuando nuestro mayor ejemplo fue Cristo Jesús. Nuestro mayor ejemplo de misiones fue el Señor Jesucristo. Un gran ejemplo como fue Él. Y bueno, vayamos al cuarto punto. El cuarto punto es que Dios transforma el dolor en testimonio. Dios transforma el dolor en testimonio. Y vayamos a la palabra, a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dios transforma el dolor en testimonio. Y Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Para los que aman a Dios, iglesia, todas las cosas le ayudan a bien. Aún el tiempo difícil que estoy viviendo, aún el tiempo duro que estoy pasando. Y cuando usted ve esta imagen, yo imagino que da de que se le viene a Job, ¿cierto? ¿Qué mayor ejemplo de testimonio que Job? O sea, yo creo que humanamente hablando acá en la tierra, yo creo que Job es un gran testimonio. También pecó, también falló. Bueno, claro que sí, hermano.
¿Por qué Dios permitió eso, hermana? Para testimonio. Mire, Dios transforma el dolor en testimonio. Yo me preguntaba lo mismo, ¿por qué Dios permitió yo ser abusado sexualmente, ser un drogadicto, vivir en la calle, ser maltratado, ser golpeado? Yo decía, Dios, ¿por qué permitió eso en mi vida? Para estar aquí parado hoy, porque todo lo que yo viví era para testimonio y gloria de Dios. Todo lo que Job vivió es para tu testimonio y para mi testimonio. Y cuando yo vivía todo esto, leía la Biblia y yo decía, no, a mí no me ha pasado nada con lo que le ha pasado a este pobre de Job. O a mí no me ha pasado nada con lo que vivió Cristo Jesús, que es el mayor ejemplo de vida, que ya vamos para él. Pero Job vivió todo eso para su testimonio, para que quedara escrito, para que usted y yo entendiéramos que las pruebas y las dificultades no solamente es porque estamos en pecado. Este está mal porque vea, porque eso decían los amigos de Job. Este pecó, sus hijos pecaron, seguro que sí. Job llega y dice que está Dios, se reúne con sus hijos y entre ellos llega también Satanás. Y Dios llega y le dice a Satanás, ¿qué te parece a mi siervo Job? No hay otro como él, varón justo, recto, temeroso y apartado del mal. Y llega y le dice a Satanás, si lo tiene todo, has puesto un cerco alrededor de él, has bendecido el trabajo de sus manos, toca lo que tienes, a ver si no te maldicen en tu misma presencia. Y llega y le dice, llega y se va Satanás, dice que pierde su ganado, pierde todo lo que tenía, y dice que llega otro y le dice, sus hijos estaban comiendo, vino un viento que sopló, tumbó los 4 muros y todos sus hijos murieron. Y tan tremendo ese cuando llega y le dice, llega y dice Job, dice que rasgó sus vestidos y dice, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y no renegó, y no renegó. Dice que seguía amando al Señor. Mire todo lo que pasa con Job acá. Después llega y se encuentra otra vez Dios con sus hijos, entre los cuales llega también Satanás y vuelve y le pregunta, ¿qué te parece a mi siervo Job? Varón justo, recto y temeroso de mí. Aun cuando tú me incitaste contra él para hacerle el mal, él sigue guardándose en integridad. Piel por piel lo que el hombre tiene, dará por su vida. Toca su vida, si no te maldice. Toca su cuerpo, no toque su vida. Le llega una sarna maligna, la carne se le cae por pedazos. Dice que él se rascaba con un tiesto, o sea, como un tenedor la espalda. Y que la carne se quedaba pegada a ese tiesto. O sea, dice que estaba sufriendo atormentadamente Job. Estaba mal lo que Job estaba pasando y lo que estaba viviendo. Pero más sin embargo llega y le dice a la esposa, a ver al Dios tuyo. Ahí está Satanás. Mira qué tremendo que a unos hasta la esposa, mucho cuidado. A ver al Dios tuyo, maldícelo y muérete. Como suele hablar cualquiera de las mujeres factuas, has hablado. Recibiremos de Dios solamente el bien y no hay mal. Y dice que se postró y se quejó. ¿Se postró y qué? Adoró. Iglesia, a usted y a mí nos dicen pandereta. No va a la iglesia. O cogemos la Biblia, nos la metemos por acá, o la escondemos para que no nos vean con la Biblia. Este tremendo de Job, todo lo que él vivió fue porque todo ese dolor fue transformado en testimonio para usted y para mí. Todo lo que él vivió. Pero más sin embargo, por allá más adelante, no es que Job no pecó. Ojo, todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Job también por allá renegó. ¿Por qué no me mataste en el vientre de mi madre? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué te hice de malo? ¿Por qué mejor no me quitaste la vida? ¿Y qué le dice Dios cuando se encuentra? No, Job, venga, yo le hice esto. No le dio explicaciones. El Señor no le dio explicaciones, porque es que Él permite el dolor con un propósito. Lo que Él llegó y le dijo es, ¿dónde estabas tú cuando yo formé los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé el granizo? ¿Dónde estabas tú cuando le puse límite a los mares? ¿Dónde estabas tú? Señor, perdóname, perdóname, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Job pasó por todo ese sufrimiento para tener un encuentro especial con el Señor. Usted y yo muchas veces pasamos por sufrimiento y por dolor para tener un encuentro con el Señor. Y que ese dolor que usted y yo sufrimos sea un testimonio, lo que preguntaba la hermana, para que muchos podamos entender que ese dolor hace parte del proceso. Ese dolor hace parte del proceso. Pero Job no vivió todo esto por casualidad. Todo esto fue por lo mismo, para evangelizar y llevar la palabra constantemente. O todo lo que sufrió no fue casualidad. Iglesia, amén. Y el último punto, digamos que ya para terminar, para cerrar, ya como en término de conclusión, el misionero puede ser atribulado, perseguido o derribado, pero jamás vencido. Lo que es de Dios jamás se detiene. Lo que es de Dios jamás nadie lo puede detener. Nadie lo puede parar. Si Dios te puso con un propósito, iglesia, no es casualidad de que tú hoy estés acá en esta mañana, iglesia. No es casualidad, iglesia. Iglesia,
Tenemos que llevar el evangelio, tenemos que llevar la palabra a todo rincón. Necesitamos multiplicarnos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor no va a venir hasta que no se lleve la palabra a todo rincón, a toda lengua, a toda nación. Tenemos que llevar el evangelio a todo lugar. Y quiero hablarles de nuestro mayor ejemplo para concluir y para terminar. Y nuestro mayor ejemplo acá es Cristo Jesús. Yo creo que es nuestro mayor ejemplo. Ahí está en Isaías 53, 10, 11. Y dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Para concluir, iglesia, nuestro mayor ejemplo de testimonio, de misión, de misiones, de llevar el evangelio, de perseguidos pero no destruidos, ha sido Cristo Jesús. Cristo Jesús como tal, según Isaías 53, ya estaba profetizado. Casi 700 más o menos, 3 años atrás más o menos, estaban hablando de todo lo que Cristo Jesús iba a vivir. Dice que quedó sin atractivo para que le deseemos, sin hermosura, que quedó desfigurado totalmente, desfigurado totalmente. Dice que sin atractivo, pero Él hizo todo esto por usted, iglesia, y por mí. Pero no solamente murió, sino que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted, iglesia, y por mí. Y creo que es nuestro mayor ejemplo. Todo lo que Cristo vivió, y no fue casualidad, todo ese sufrimiento, lo que dice ahí, dice que quedará satisfecho, se alegrará por todo lo que Él hizo. Porque muchos dicen, no, pero es que porque siendo Dios vino a morir, yo no entiendo. Y todo eso fue con un propósito especial, iglesia, para traer salvación a tu vida y a mi vida, para traer salvación a nosotros. Entonces, iglesia, concluyo con esto los punticos. Dice, perseguidos pero no vencidos. Así seamos perseguidos, no vamos a ser vencidos porque el Señor está con nosotros. Y dice, atribulados pero no angustiados. Por más atribulados que estemos, el Señor siempre también va a estar ahí. Por más atribulados que estemos, sabemos que el Señor nos va a guardar, nos va a guiar y nos va a orientar. Y perseguidos pero no desamparados, ¿cierto? Él siempre va a estar. Por más perseguidos que estemos, Él siempre va a estar a nuestro lado, nos va a guardar, nos va a cuidar y nos va a orientar. Y derribados pero no destruidos. Y saber que aunque estemos derribados pero no destruidos, podemos caer una y mil veces, pero el Señor nos va a volver a levantar. Y lo último es que ese dolor que usted está viviendo, iglesia, ese sufrimiento por el cual usted está pasando, no es casualidad. Dios todo esto lo permite con un propósito especial. Y es que Dios transforma ese dolor, todo ese sufrimiento en un testimonio, para que usted pueda compartirle a otros. Usted cree que para mí no es grato cuando llegue y se me acerca un drogadicto y me dice, usted no entiende lo que yo estoy viviendo. Yo sí entiendo lo que usted está viviendo. Y por eso me duele el corazón. Por eso me duele mi vida. Que usted no sabe lo que es ser abusado. También entiendo lo que es ser abusado, porque yo lo viví en carne propia. Y sé el dolor que sentí. Pero el Señor me perdonó y me restauró. Y a través de nuestro testimonio podemos llevar a Cristo Jesús a cada lugar, iglesia. Iglesia, por favor, no se quede callado. Traiga una sola personita. No tiene que ganarse a 15 o a 30. Una sola personita que venga y se enamore del Señor. Cuídela. ¿Usted sabe qué pasa? Alguien me decía a mí, y concluyo con esto para que oremos, se me fue el tiempo. Pero iglesia, alguien me decía a mí, es que Freddy, el amor se murió. El amor se murió. ¿Cómo así que el amor se murió? ¿Mataste a Dios o qué? Porque la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si el amor no se cultiva, el amor se apaga. Por eso la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu Santo. El amor se va apagando, iglesia. Y es como esa matica. Cuando usted vaya y le comparta a alguien, es como esa matica que se está marchitando. Un día, mi hijo, teníamos una matica, se llamaba Florentina, era que llamaba Florentina, la pusimos Florentina. Y la matica la pusimos ahí y la pusimos en el balcón. Cuando llegamos, llegó mi hijo, es que, papi, se murió Florentina. Ya no estaba ahí, se secó. Y yo, no, papi, Florentina está ahí. Tenemos que empezar a regarla. Y empezamos a echar la agüita todos los días, todos los días. Y cuando menos pensó, Florentina volvió a resurgir. Iglesia, si ese amor que se ha acabado, como decía ahorita en la obra de teatro, véale al Señor, Señor, aviva mi corazón, aviva mi corazón. El Señor le decía a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda dónde es que hay, arrepiéntete y vuelve a las obras anteriores, iglesia. Si no tenemos ese amor de Cristo Jesús, si no entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, iglesia, vamos a seguir vacíos y secos, fríos. Iglesia, una personita, empezar a compartir el amor de Dios. Si tiene necesidad, una librita de arroz, ir a acompañarlo,
una salidita con Él, una visitica, hasta que cuando menos pensó, aquí va a estar. Y si cada uno hacemos lo mismo, la iglesia se va a duplicar en un momentico, pero hagámoslo con amor y compasión, iglesia. Necesitamos llevar a Cristo Jesús, necesitamos compartir la palabra, iglesia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar, a terminar este tiempo delante de nuestro Dios, pidiendo que Dios renueve y que Dios restaure ese amor en nuestro corazón, que Dios avive ese amor en nosotros. Por tanto, dice la palabra, despiértate tú que duermes, iglesia, despiértate y te alumbrará Cristo. Cristo en mi vida, esperanza de gloria, iglesia. Cristo en mi vida, esperanza de gloria. El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y todo lo tengo por estiércol, por ganancia a Cristo. Iglesia, por favor cierre sus ojos. Vamos a visualizar, iglesia, el sacrificio de Cristo Jesús. Ese sacrificio de Cristo allá en la cruz